Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al tercer episodio del podcast Neuroaprendizaje. Tercer episodio ya. Daros las gracias por cómo habéis acogido estos dos primeros episodios. Ya sabéis, centrándonos en la primera etapa de los 0 a los 6 años, construyendo todo lo que son los cimientos del aprendizaje. Y para el episodio de hoy tenemos a la primera invitada del podcast, primera invitada en femenino. Hoy vamos a hablar de la postura. Y para ello hemos contado con Bea Sánchez. Bea es podóloga, posturóloga, lleva más de 15 años trabajando todo lo que es la podología y la posturología. Ahora Bea nos va a explicar bien todo. Y luego también contaros que Bea ha escrito un cuento que se llama Sigue mis pasos, en el que habla también sobre toda su trayectoria, la importancia de los pies y cómo poderlo ir inculcando dentro de las familias. Está haciendo también toda esta labor divulgativa pues en escuelas, en jardines de infancia, etc. Así que sin más, hoy vamos a hablar pues bueno, de toda la importancia. Ya veréis que es un podcast que a mí me ha sorprendido muchísimo porque el tema de la postura lo conocía, pero tampoco era yo un experto. Y hoy hablando con Bea, la verdad que la mentalidad me ha cambiado, la forma de verlo me ha cambiado y es que me ha parecido muy bonito, muy consecuente y muy lógico. Así que sin más, vamos con el episodio 3, la postura y su relación con el aprendizaje. Tenemos a Bea ya aquí, o sea, es un lujo para mí poder contar con Bea. Y lo primero que quería preguntarle a Bea es que ella se presente, que nos diga quién es Bea. Buenas, yo soy Beatriz Sánchez Baltanás, soy podóloga, posturóloga desde hace ya bastantes años y bueno, en realidad soy estas dos palabras raras porque me gusta ver el cuerpo, a la persona y a los niños desde un todo. Cuando entré en podología supe que me quedaba muy abajo, que quería como tener una visión más amplia y descubrí la posturología y por eso me dedico a esto, para ver el cuerpo en la globalidad. Perfecto, pues Bea, es un placer tenerte en el podcast. La verdad, tratar estos temas yo creo que son... Y ya no el tema en concreto, sino el ver, como decías tú, al niño, al paciente o al adulto, en este caso, como a alguien más en global, ¿no? O sea, verlo un poco desde arriba y entender todo lo que le puede estar pasando, ¿no? Ir a buscar la causa, como siempre digo, y no el origen, pues creo que es súper importante. Lo primero de todo, para quien no se sitúe, esto sí que es verdad que es un podcast que además esta segunda temporada va enfocada de los 0 a los 6 años, muy dedicado a los niños. Pero me gustaría que nos dijeras qué es la postura. En realidad la postura lo que hace es estudiar el tono postural de la persona y el tono, siempre pensamos en el tono, pensamos como en el deporte, ¿no? En la musculatura. Y en realidad para mí este concepto es importante y en realidad no es la fuerza que ejercemos sobre algo, sino es la capacidad del niño o del adulto a adaptarse en una situación concreta de su vida, que no va a ser la misma con un bebé que con 2, 3 años, que con un adulto. ¿Vale? Es un poquito esto. Entonces, desde la posturología lo que hacemos es valorar el cuerpo en la globalidad desde diferentes captores. A mí me gusta llamarlo captores y en la posturología se hace así. Obviamente, cuando yo era podóloga solo miraba el captor podal, solo miraba por los pies. Pero en este caso, cuando alguien viene a una consulta de posturología, miramos los pies, obviamente, pero a veces se nos olvida. A veces cuando la gente se va, digo, ay, sí, casi no he mirado el pie. Bueno, esto en realidad me gusta que sea así y que la gente se vaya con ese concepto también. He ido a una podóloga y casi no me ha mirado los pies. Pues bueno, esa soy yo, la rara. Y en posturología lo que hacemos es valorar el pie, la boca, los ojos, el sistema vestibular, miramos el sistema digestivo. Por eso siempre trabajamos en conjunto. Nunca podría trabajar yo sola solo yo en mi gabinete. Y trabajamos también con las emociones. Para mí, cuando trabajo desde la posturología, me gusta imaginarme un cuadro de Da Vinci que lo que se ve como una imagen que sale como unos cajones abiertos, otros cerrados, y yo me siento muchas veces en consulta así. Abro un cajón, no, este no es. Abro otro cajón,
este sí es. Y es un poquito, esta es la visión que hacemos en consulta, desde la posturología. Claro, porque muchas veces la causa no es única, ¿no? Al final hay varios detonantes y tienes que ir a encontrar, pues no sé si el más primario o el que más esté incidiendo en la dificultad en concreto del niño o del paciente en este caso por el motivo de consulta, ¿no? Has hablado de tono muscular. Defínenos, porfa, tono muscular. ¿Qué es esto? Porque no es estar fuerte o estar flojo o estar débil, ¿no? ¿Qué es el tono? En realidad es lo que nos ayuda a estar en equilibrio, ¿vale? El tono es, en realidad podemos decir, tiene un buen tono a nivel visual, pero en realidad eso tiene que estar relacionado con todo nuestro sistema, ¿vale? No nos sirve solo que el tono del ojo esté bien, sino que sea un equilibrio global, ¿vale? Vale, o sea, es decir, podemos decir que el tono es la base sobre la que se construye el movimiento y la postura. Sí. Vale, o sea, es el cimiento de todo esto. Eso es la base de todo. Vale, perfecto. Y cuéntame, ¿cómo se empieza a construir lo que es el tono y la postura desde un bebé? ¿Qué es lo que incide? ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que ayuda? Vale, para mí en este caso es importante pensar que esto es importante desde el momento de nacimiento. Bueno, incluso en el momento de nacimiento, perdón, no. Influye la concepción, influye el embarazo muchísimo, ¿vale? Para nosotros, o sea, de hecho, cuando hacemos una anamnesis en consulta, miramos todos estos hitos y bueno, en los que podemos, una embarazada, lógicamente, todo lo que se pueda cuidar, estupendo. Pero en el momento de nacimiento ya se crea ese tono. Vale. Entonces, para mí es muy importante después de un nacimiento que después lo valore, por ejemplo, un osteópata, un fisioterapeuta. O sea, yo esto es como, ¿qué deberíamos regalar a los peques, a las mamás y los papás cuando nacen? Consulta de osteopatía. O sea, yo lo veo como algo muy interesante porque hay veces que podemos influir en cómo nacemos, pero hay veces que no. Entonces, ha sido por cesárea, no lo queríamos, vale, pero esto se puede trabajar y se debe trabajar para que el tono postural de ese bebé después no se tenga que readaptar tanto, vamos a decir. O, por ejemplo, si se ha utilizado instrumental, esto al final va a cambiar el tono del cuerpo en toda su vida. Y esto podemos ayudarlo. ¿Vale? Que la gente dice, bueno, pues ha sido así, tenía que nacer así y ya está. Sí, pero se le puede ayudar también. Claro, efectivamente, yo siempre digo que no hay o sea, que todo lo que sea biológicamente más natural, pues mejor en todo, es decir, pues mejor un parto natural que una cesárea programada porque sí, mejor leche materna que biberón porque no quiero estar dependiendo del niño, que sí, pero tampoco nos crucifiquemos, ¿no? Es decir, lo primero es la salud y si el niño hay unas dificultades en el parto y tiene que salir con un forceps o con una ventosa o por cesárea, luego hay, pues bueno, opciones para poder tratar todo eso. Entiendo que cuando te refieres a osteópata, ¿te refieres a un cráneo sacral o un osteópata al uso nos vale? Normalmente un cráneo sacral. Un cráneo sacral, vale. O sea, alguien especializado en peques. Hay muchos fisioterapeutas que también lo hacen muy bien, pero sobre todo los que hacen cráneo sacral. Claro, y entiendo que cuando tú hablas de este osteópata craneosacral, entiendo que te refieres para todo lo que son las simetrías corporales. Me refiero porque al final un forceps, una ventosa, un brazo que se queda un poquito por detrás o una pierna que no acaba de funcionar del todo bien, al final lo que causa son esas asimetrías corporales que lo que nos están diciendo al cerebro es que, pues dependiendo del lado que sea, ya sabemos que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo el lado derecho, al final donde esté esa dificultad de movimiento o de postura o de tono afectará en el cerebro. Por lo tanto, el ayudar a recolocar, no sé si o a ajustar esas asimetrías para que sean simetrías, es a lo que te estás refiriendo todo el rato, ¿no? En cuanto al movimiento. Exacto. Muchas veces nos encontramos peques con 5 o 6 años con una actitud escoliótica, por ejemplo. Un traumatólogo en este caso va a decir que esto es así, que ha nacido así y que ya está. En realidad hay que buscar el porqué de esto y por eso a día de hoy se aconseja que cuanto antes se vaya al osteópata, más si es en un forceps, mejor. Porque en los forceps, por muy bien, esa es una situación de riesgo en la que la mamá y el bebé tienen que salir lo mejor posible y hay que hacerlo muy rápido. Entonces,
se sabe que muchas veces se tira más de un lado que otro en el forceps. Y esto es muchas veces inevitable, pero esto suele tener a veces consecuencias. Y aquí igual alguien está escuchando y está diciendo, ay, madre mía, mi hijo tiene 9 años y nunca le lleva a un osteópata y ha salido con forceps. Vale, no pasa nada, no Claro. pasa nada. Lo que hay que saber es que su cuerpo se está adaptando a esa situación. ¿Vale? Y que nunca es tarde para trabajarlo. Obviamente siempre es interesante trabajarlo lo antes posible, pero que tenemos niños en consulta con 8 o 9 años que no se ha hecho nada y no pasa nada porque antes esto no se sabía y se puede actuar en ese momento. Va a costar más porque los tejidos ya han cogido su vicio, vamos a decirlo de manera sencilla así, pero también se puede trabajar. Vale. Para una posturóloga como tú, ¿cuánto de importante es el orden en los hitos del desarrollo? Porque en el aprendizaje y en lo que es el desarrollo motor del niño son básicos, porque al final cumplen etapas evolutivas, digamos, ¿no? Desde... Siempre digo que cuando estamos en el vientre de la mamá somos amebas, ¿no? Como fue en el principio de los tiempos, todos nosotros al final en la evolución. Estamos ya en etapa de suelo cuando nacemos, empezamos a arrastrarnos, a gatear y ya en bipedestación. Es decir, entonces, en cuanto a la posturología, ¿qué importancia tiene este orden de los hitos del desarrollo para un buen tono, una buena postura? Para mí un poco los mismos, pero por ejemplo el momento de parto. Influyen tanto las emociones en la postura de un niño, ese momento nacimiento, ese contacto piel con piel, ese voy a por el pecho, ya está viendo una predisposición a cómo va a ser el tono de ese bebé. Lógicamente, si corre riesgo y se lo tienen que llevar, no hay otra. Claro. Pero esa importancia de contacto con la mamá y ese primer gesto de bebé, o sea, es como un impulso que debe haber, ¿vale? Que antes no se sabía, pero esto que las mamás suelen decir, es que esto parece magia, claro, es que esto ha pasado en toda la evolución, buscar el pecho, buscar el nutrirse. Pues ahí empieza un hito. Lógicamente, después el contacto con libertad, dejar lo más libre posible. Gateo yo le doy muchísima importancia, bueno, rectar, el caminar, ¿cuántas veces dicen los padres? Es que creo que le hemos forzado a caminar, esto si queréis podemos hablar después, pero esto también. Dejarles libertad en movimiento, yo creo que es como una base muy, muy importante para, obviamente para los pies, pero para todo, que al final pensamos que el tono está un poco en la cabeza, pero está en todo el cuerpo, en todo el sentir. El toque también, en estos momentos volvemos un poco al nacimiento, ese toque tanto del bebé que busca la mamá como la mamá que busca al bebé y el papá, si es así, ese contacto, ¿vale? Para que luego los hitos vayan desarrollándose de manera correcta. Claro, y además entiendo que aquí también tendrá importancia el tema del centro de gravitacional, es decir, cuando el bebé es más pequeñito y se está volteando, lleva las manitas a la línea media, está empezando a voltearse y tal, él tiene el centro de sustentación. Sí, exacto, en la cabeza, es decir, le pesa más la cabeza, ¿no? Por eso siempre se va hacia adelante y tal. Y a medida que va creciendo, con el paso de los meses, 6, 8, 10 meses, a medida también que va gateando y demás, que normalmente tira a ser sobre esa época, ya se le va pasando el centro de gravedad a las caderas, al culete y demás, ¿no? ¿Qué pasa a nivel postural cuando sentamos a un niño de golpe, cuando no está preparado? No me refiero para comer en la trona esos 10 minutos, sino cuando sentamos al niño. Cuando el niño se pasa mucho rato sentado y no tiene ese movimiento libre, ¿qué pasa ahí a nivel postural? Vale. ¿Qué pasa? Esto nos lo encontramos muy habitualmente en consulta y me encuentro niños con el centro de gravedad anteriorizado. Esto lo digo, esto es como si fuese un error de la humanidad, porque esto nos está cambiando nuestra forma de ver, nuestra forma de masticar, nuestra forma de sentir. Por ejemplo, esto se vio mucho, no sé si es interesante comentarlo aquí, pero en la pandemia cuando se utilizaban las mascarillas, mal en adulto,
pero yo quiero compartir que esto es como, suele gustar mucho a la gente escucharlo. Me encontraba gente con el centro de gente que yo había visto años anteriores o meses anteriores con el centro de gravedad muy adelantado, solo por el hecho de que la respiración había cambiado. Entonces, cuando a un niño se le limita esos movimientos, va a cambiar su centro de gravedad, su respiración va a cambiar, eso va a hacer que el cuerpo vaya más hacia adelante y nos vamos a encontrar, por ejemplo, dedos en cara, ¿vale? Como una patología que tienen muchísimos niños, asociada al uso de mal calzado también, pero sobre todo porque cambia su tono, vamos a decir, a nivel de respiratorio y eso hace que el cuerpo vaya hacia adelante y nos encontramos mucho peso, incluso durezas en la parte anterior de los pies. Que muchas Vale. veces decimos, deberíamos trabajarlo desde el pie. Igual no. Hay que Claro, buscar. porque el origen no es el pie, ¿no? Eso es. Claro, estamos yendo a lo mismo, a buscar el origen, no a poner la tirita, ¿no? Porque si ahí ya tú te lías, no sé a nivel podal cómo irá, pero si te lías, pones unas plantillas y ya estás haciendo un combinado allí que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, cuando no se trabaja a nivel postural, por ejemplo, una persona que va con el cuerpo hacia adelante, lo que nos vamos a encontrar a nivel podológico básico es que el arco plantar cae. Y esto nos lo encontramos en muchos peques y que notamos muchos deditos en garra. Entonces, ¿qué pensamos? Hay que colocar una plantilla para sostener ese arco. Si colocamos una plantilla para tocar el arco, lo que vamos a hacer es, porque esto está más que demostrado, es llevar el cuerpo todavía más hacia adelante. Por eso la gente suele decir, es que le han puesto plantillas a mi peque y noto que incluso está peor. Claro, porque depende qué punto del pie toques, puedes hacer muy bien o puedes hacer muy mal. O si te pasas de tiempo, hay gente que suele poner, esto ya nos estamos yendo, pero suelen poner plantillas. Necesitas plantillas porque tienes el pie plano, plantillas para toda la vida. Esto es un gran error. Si te han dicho esto, plantéatelo y valora si ir a un podoposturólogo o posturóloga que mire si de verdad necesitas una plantilla. Claro. ¿Y qué tipo de plantilla? Vale. Para mí algo muy importante en los bebés, cuando están jugando, cuando están gateando, cuando están arrastrando, cuando están en movimiento libre, esto es algo que ya dijimos con el doctor Catalán también en el podcast anterior, el movimiento libre significa movimiento libre pero vigilado. No me voy a duchar como papá o mamá o me voy a hacer la cena y lo dejo por allí. Quiero decirte, esto siempre vigilado. Pero que el niño vaya descalzo, porque para mí los pies son muy importantes. Sobre todo porque tienen que ir integrándose los reflejos, el reflejo plantar, el reflejo de Babinski y demás. Tiene que tener fuerza en los dedos de los pies. Para mí es muy importante que los niños vayan descalzos y no con esos pijamas que ya te meten dentro de los pies y demás, porque es que no cogen fuerza, se resbalan, tiran de las manos, etcétera. ¿Cómo es para una podóloga, posturóloga esto? ¿Cuál es la importancia de los pies en este momento del niño? Es clave. O sea, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que veo estos... solo el hecho que se pongan calcetines a los niños. O sea, los niños no se van a resfriar. Esto ya se ha dicho desde un montón de sitios. Los virus no entran por los pies. Hay que dejar a los niños descalzos. Y esto que los escuchen los abuelos y las abuelas también. Cuando hay mucha gente dice, es que me han regalado un montón de pijamas con esto. Córtalos. Si yo tengo un montón de pijamas, cortos. Es que se le va hacia arriba y se van a quedar fríos. Que no se van a quedar fríos. Lo importante... En el gateo, el primer dedo y el primer metatarsiano es clave porque tiene una relación directa con... Nosotros tenemos como si fuese el mapa de nuestro cuerpo en el pie. Entonces, justo el primer metatarsiano y el dedo corresponde con esta parte. Si no se gatea de manera correcta, ese primer metatarsiano se queda rígido. ¿Vale? Si no se hace o se hace incorrecto, que ahí también se puede ayudar si el gateo no es óptimo, y no hay que trabajar el pie en concreto, muchas veces hay que trabajar a nivel craneal también, o a nivel de boca, es clave para el desarrollo, para mí, a nivel cervical. A nivel cervical y a nivel de los músculos oculomotores. Porque si ese primer metatarsiano no hace bien ese giro, yo cada vez que me parece como maravilloso que eso se haga y que se haga bien, que debería ser lo normal, pero hay muchos peques que no son capaces. Entonces, vigilar que un bebé esté descalzo el mayor tiempo posible para que ese primer metatarsiano tenga su movimiento natural. ¿Qué pasa? Que con calcetines...
claro, se resbalan. Entonces, es como, ves ya de bebé como una actitud, voy a exagerarlo, pero como de Juanete, ¿vale? Esto ya empieza a ser una alerta de algo pasa aquí, Claro. ¿vale? Entonces, claro, obviamente se les puede ayudar, se les puede intervenir, se les puede movilizar. Si vemos que hay esto, que dices, pues que mi bebé incluso estando descalzo no vemos que haga esto, movimiento a ese primer metatarsiano, mucho toque, ellos se tocan los pies, vamos a tocárselo nosotros también, mucho estímulo de muchísimas cosas, el parque, aunque hay zonas sucias, vale, pues dentro de que sea una zona segura, dejamos a los peques en el parque sin calcetines incluso. Descalzos tal cual, ¿eh? Sí. Vale, yo esto lo había oído en la hierba, en la playa, para que vayan favoreciendo el tema de las texturas, que se vaya eliminando esa sensibilidad, ¿no? O hipersensibilidad que suele haber en las plantas de los pies, ¿no? Las típicas cosquillas. Tú ya dices directamente en el parque, en el tal, que empiecen a hacer, entre comillas, callo, ¿no? Exacto, exacto. Muchas veces las mamás dicen, jo, es que le sale ampolla. Claro, es que no están acostumbrados, por eso les sale ampolla. Claro, hay que tener cuidado. O sea, yo cuando llego al parque, mis hijos ya tienen 4 y 7 años, cuando los dejo estar descalzos, vigilo. A ver, me puedo arriesgar y que haya un cristal. O sea, sí, cuento con ello, pero me puede más el aporte que les pueda dar estar descalzos. Claro. Vale. ¿Y el tema de dolor y así no existe o eso se va interiorizando, se va haciendo, repito, ese callo? Porque a mí, por ejemplo, me pasa que a mí me duelen mucho los pies cuando voy descalzo. Claro, pero porque posiblemente de pequeño a lo mejor no te han dejado estar descalzo, no ha habido esa costumbre de descalzo. Nosotros como adultos no podemos de repente estar todo el día descalzos si no lo tenemos como costumbre. Ellos ya nacen descalzos, no nacen con un zapato que les protege el pie. Entonces, ellos no tienen que hacer lo que nosotros llamamos un periodo de transición al estar descalzos. Ellos no necesitan esto. El otro día me decían, ¿hasta cuándo? Porque una mamá me preguntaba, pero con 7, 8 años yo nunca no le he dejado estar descalzo, nunca le he colocado calzado respetuoso, es tarde. Bueno, pues hay niños que no soportan estar descalzos. Vamos a ir poco a poco. Lógicamente no le dejes suelto en una plaza, en un parque, ¿no? O sea, va a entrar en caos total. Esto es ir poco a poco, estimularle con una pluma, con un punzón, poquitas cosas Con así. alguna pelota, ¿no? Pelotita, eso es. Claro. Hay un montón de alfombras sensoriales también. Claro, efectivamente. Yo de esto siempre me acuerdo porque alguna vez así que he ido a algún balneario y te hacen pasar por allí, por el caminito de las piedras. Digo, esto a mí no me relaja nada. O sea, es más, paso casi sin... O sea, ni voy a esa zona. Pero bueno. Los peques, o sea, yo con los míos, les ves que ellos buscan esos sitios. Claro. O sea, observas y dices, uy, a mí me duele. Les ves a ellos y no hacen el gesto, ay, como chiquito. Claro. O las playas con mucha roca, mucha piedra, claro, ¿no? Claro. O sea, yo veo perfectamente a un niño en la calle o cuando vamos a esas rocas, sé quién ha estado descalzo y quién no ha estado descalzo. Al final, esto para mí es como un entrenamiento que debería ser natural. Sí, efectivamente. Y al final te vas haciendo el ojo clínico ese, ¿no? Ya vas viendo quién anda bien, quién no, quién apoya y hace todo el movimiento del pie hasta el final de los dedos. Que esto al final es lo que te va dando precisamente el arrastrado al final, porque si no parece que no tenemos dedos, ¿no? Si el niño no es capaz de impulsar el arrastrado desde los dedos, hará que al final parezca que va con botas todo el día. Eso es como un bloque. Cuéntame, para ti, ¿qué relación tiene la postura, el tono muscular, la atención y la concentración? Vale, por ejemplo, aquí yo creo que es interesante pensar en niños, por ejemplo, que vienen a consulta, se caen mucho. ¿Vale? A mí, a nivel de postura, ya me está dando mucha información y hay que buscar un poco el qué le pasa a ese niño a nivel de percepción global. ¿Qué está recibiendo? ¿Cómo está recibiendo su información a nivel de pie? ¿Cómo está recibiendo su información a nivel visual? Por ejemplo, este niño a la larga puede ser que sea un niño que apriete mucho el lápiz, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es que su equilibrio, o sea, esto parece como qué relación puede haber entre el lápiz y el equilibrio. Pues es esto. Si no hay un buen agarre, esto está dando una información a nivel global y nos puede generar niños que no quieran andar en bici, que no quieren subirse a un árbol, porque no se sienten bien ellos para ello. Entonces, en estas cosas de precisión, lo que hacen es, para mí es como que expresan un poco el miedo o la inseguridad que sienten. Si me subo a un árbol,
lo transmito al lápiz, a esa presión a nivel del lápiz. Claro, esto al final no deja de ser sistema vestibular y propioceptivo. Al final, entonces niños muy torpes, niños que no tal. Y efectivamente tú lo que dices es algo que decimos mucho nosotros, que es la motricidad gruesa da la fina. Por lo tanto, si ya veo que a nivel fino no es hábil, a nivel fino me refiero escribiendo, que vemos que aprieta mucho, que se cansa al escribir, que esto lo hemos dicho 1000 veces, que esto suele venir de reflejos palmares activos de niños que no han gateado, que no se han arrastrado, por lo tanto tienen esa hipersensibilidad en la palma de la mano y hace que escriban muy fuerte, aprieten mucho. La tercera hora de un martes pues no van a escribir más y eso es déficit de atención. Y es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver porque si nos quedamos en el síntoma, todo niño que apriete sea déficit de atención porque como cualquier persona se cansará. Entonces, claro, todo el sistema vestibular, todo el sistema propioceptivo, toda la motricidad gruesa de un niño que va en bici, un niño que se sube a los árboles, que corre, que no es torpe, que no se choca contra los marcos de las puertas, que tiene mucha... pues es que no se marea en el coche, ¿no? Que tiene mucha conciencia, no sé si llamarlo así, pero de lo que ocupa su cuerpo en el espacio y al final también, como tú bien decías, todo el sistema auditivo, visual, ¿no? Es decir, que efectivamente todo tiene muchísima relación con lo que luego vemos en el cole. Eso es. Que al final yo creo que todo lo que sea movimiento va a ayudar a ese niño a regularse, tanto por exceso como por defecto. Se ve claramente o sea, yo lo veo en consulta, niños que tienen movimiento, que se les ha dejado estar en movimiento, porque como madres, padres, siempre es como el cuidado, no subas ahí. Me pasa muchas veces con mis hijos en el parque. Me he encontrado comentarios de ¿dónde está la madre de ese niño que está en el tejado? Confío en él. Se puede caer y se puede romper un brazo. Pero vamos a dejarles también que se equivoquen, igual que de adultos. O sea, vamos a dejarles que esto empieza desde bebé, desde que les dejamos solos ir a por un juguete. No se lo acerques, que él vaya por ese juguete. Yo creo que toda esa información, yo desde mi parte podológica, está en esos pies que están débiles, que están sin trabajo. Claro, si no se hace un trabajo ocular, esos pies van a estar débiles. ¿Que no es revertible? Sí, sí lo es. Claro, es más difícil después. Claro, pero claro. todo lo que sea dejar que esos pies toquen palos, que toquen piedras, que claro, se van a hacer heridas. El otro día llegó, me he clavado una astilla, claro, es el riesgo que Sí. corres a ello. Pero lo que aportas a esos pies, luego ves pies fuertes y no ves pies débiles. Claro, o sea, es que es básico, ¿eh? La importancia de los pies. Al final es nuestro sustento con la tierra, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto luego también esto energéticamente es positivo el estar descalzos en contacto con la tierra propia, con la arena, con la hierba que comentabas? Claro, al final, bueno, esto está demostrado, el que se llama técnicamente el grounding, el caminar sobre tierra real, porque en realidad podemos dejar a nuestros hijos en un parque que es mierda lo que hay, ¿no? Perdonad, pero es plásticos, encima tóxicos. Yo ahora estoy muy contenta en Valladolid porque muchos son de arena. También hay veces que hay que tener cuidado cómo está esa arena, pero me parece muy interesante que sea arena. O cuando vivíamos en Castro en la playa, que los parques estén en la playa, genial. Esto, al final está demostrado, el grounding ayuda incluso a cicatrizar las heridas. Bueno, pues esto ya está demostrado, los beneficios que tiene, pero incluso cambia la respiración. ¿Qué nos pasa cuando vamos a la montaña? Respiramos diferente. Entonces, eso no lo podemos tener a lo mejor todo el día, pero vamos a intentar que nuestros hijos tengan contacto naturaleza. ¿Vale? Que esto al final cambia la postura. O sea, nos pasa como adultos. Volvemos de una caminata a la montaña y nos respiramos diferentes. Hay que darle eso a los niños. O sea, cuando yo veo niños que no tienen no van a la naturaleza, no están en ciudad, que bueno, que es respetable, pero darle esa capacidad es que les cambie la cara. Claro, Y claro, obviamente cambia la postura. Efectivamente. El otro día, mira, así como de chascarrillo entre tú y yo, el otro día me llegó un niño a la consulta que lo habían adoptado con 2 años y medio y venía de uno de estos países que tienen a tropecientos en una cuna. No lo habían... Ya no me voy a nivel emocional, ya me voy a nivel lo que es posturólogo o a nivel... No sé si posturología, pero a nivel tono muscular, a nivel hitos motores. Claro, había una debilidad tonal
que el niño no se aguantaba a cuatro patas, por ejemplo, gateando, o se le caía la cabeza, y es como esa hipotonía venía porque había estado todos sus primeros 2 años, año y medio de vida en una cama. Porque claro, pues si tienen a 60 o a 70, pues no se pueden hacer cargo de que estén todos ahí, ¿no? Pues mientras pues les dan de comer, les limpiarán el pañal y esa es todo la ayuda que le dan al niño, ¿no? Entonces, claro, cuando me lo trajeron a consulta porque el niño no se aguantaba, porque no podía estar sentado, se cansaba estando de pie, tenía los pies fatal, le puse a cuatro patas para gatear y no aguantaba, se le caía. Claro, y todo esto viene de que no se ha movido de bebé. Entonces, la importancia del juego libre, de que se muevan, que es lo que tú venías diciendo ahora. Y al final lo que me estás diciendo de que tu hijo se suba a un árbol o lo que sea, es lo mismo que hace un bebé a su nivel cuando explora. El no intervenir. Claro, ¿no? Y luego que al final vamos añadiendo dificultad, pues porque un niño de 6 años o de 8 años o de 10 años será capaz de hacer unas cosas que un bebé no, lógicamente. Pero al final el dejarle un poco, ¿no? Siempre controlado, siempre tal, pero... En este niño en concreto, qué interesante, contacto naturaleza. Y el toque. Sí, sí. Y toque a nivel de pies, simplemente. Sí. Esa falta de contacto. Que ya no me voy a nivel emocional, el niño, el tema del apego, el tema de... Vamos, ahí eso lo tenemos que trabajar muchísimo y estamos en ello. Pero solo... ¿Tú le tocabas? Digo, por el amor de Dios, es que es como un muñeco articulado, es como un... se le cae. ¿Sabes? Como, no sé si has visto en la película de Harry Potter cuando se le rompe tal y le rompen el brazo y dices, ¿era de goma? Sí, era una pasada y me llamó muchísimo la atención. Y claro, esto es falta de movimiento, efectivamente. O sea, que el niño que se ensucie, que se pele las rodillas, ¿qué tal? Con cuidado, siempre, por supuesto, estamos tal. Pero esta es la idea. Cuéntanos señales de alerta. ¿Qué puede observar un padre, un profesor, un maestro, en cuanto para saber cuándo consultarte, por ejemplo? El caerse mucho, el tropezarse, el no me apetece caminar, me canso enseguida. Algo que veo en consulta que a mí me llama mucho la atención y veo que los padres no lo tienen en cuenta, entonces creo que es interesante. Yo les obligo a mis hijos a ponerse y quitarse los zapatos de pie, no sentarse para, no sé, o sea, es que la mía tiene 4 años y ya se lo hago. A partir de 2, 3 años tienen que quitarse, ponerse el calcetín, cosas que son tan obvias que ¿qué adulto hace esto a día de hoy? Muy pocos. Esto claro. Para mí es un entrenamiento del equilibrio que ahora de adultos, si lo hacemos, nos cuesta, lo conseguimos, pero esto debe ser clave en el niño. Y muy pocos peques lo hacen en consulta. Y esto es algo que me preocupa porque van buscando los contactos, que claro, está bien, o buscan, me siento y me quito todo. No, hacerlo de pie. Claro, que esto entiendo que no te refieres a sacarte un pie o sea, un zapato con el otro zapato. Entiendo que te refieres con las manos. Claro, eso es. Sobre un pie, quitarse el calcetín, ponerse el calcetín, quitarse los zapatos, ponerse los zapatos sobre un pie. O sea, que es algo tan obvio que dices, el niño puede hacerlo. No, pues no pueden hacerlo. Muchísimos niños. Y esto es entrenamiento. O sea, yo hay veces que el único tratamiento que envío, es que el otro día me pasó con un paciente. Entonces, ¿qué tratamiento nos has enviado? No necesita plantillas, no ejercicio de ponerse y quitarse los calcetines y los zapatos solo. Bueno, y el pantalón también. Claro, que esto al final, si lo extrapolamos a un niño, a un niño que se está empezando a levantar o que está empezando a andar, es aquel niño que se agarra de la abuela para levantarse, que se agarra del sofá, que se agarra de la pared y que no es capaz de levantarse solo. Que a mí que le levanten y que le lleven así de las manitas andando, me pongo negro. Que si el niño se coge del sofá y se las idea y tal, y para ponerse de pie, te lo puedo comprar un poquito más. Pero que lo levantemos, que tal, que no. No, el niño tiene que poder levantarse solo y andar solo. Además que eso se nota luego en los pies, ¿eh? Yo veo pies y digo, le habéis ayudado a caminar y te suelen decir, sí, claro, le hemos puesto los dedos. Pero no hay que poner los dedos. O sea, claro. Pero es que tardaba mucho en andar. Da igual, que tarde lo que tarde. O sea, es su tiempo. Claro, pues que nos comparamos con el vecino o con el primo. Sí, con el hermano, la hermana. Y eso es, claro. En el podcast del doctor Catalán, él decía que había visto mucha relación entre, claro, en sus 50 años de consulta,
mucha relación entre niños, a ver si te lo digo bien, entre niños que les habían ayudado a ponerse de pie o que habían usado, por ejemplo, andadores y demás para andar, que lo que te hace es que tu centro de equilibrio, tu centro de gravedad vaya hacia adelante, con niños hiperactivos. ¿Por Son qué? pies Porque todo el rígidos. rato van hacia adelante. Pues son pies rígidos que solo han Claro, tenido contacto con dedos. No está el contacto completo. claro. Sí, tiene lógica. Claro, y luego, por ejemplo, todo esto se puede ver también relacionado con no sé, mano, pero que tienen como los músculos demasiado duros. Por ejemplo, los gemelos, el tendón de Aquiles, están como en reflejos primitivos se llama el guardián de los tendones, el que andan de puntillas. Es toda la cadena posterior retraída. Esto también muchas veces suele ser cuando hay forces. O sea, cuando hay forces nos encontramos que el caminar de puntillas es una retracción a nivel posterior. Y muchas veces me vienen a consulta para que yo coloque una plantilla, por ejemplo, y podría colocar algo para llevar su cuerpo hacia atrás. Hay veces, pero primero hay que hacer un trabajo a nivel osteopático o lo que, Claro. sobre todo osteopático, a nivel craneal para ver qué está pasando ahí, para liberar tensiones. Hay muchos niños que se les hace un trabajo a nivel craneal y salen sonriendo de la consulta. Claro, porque es una tensión que han tenido desde el minuto 1 del Claro, nacimiento. claro, pobrecitos. Ujú. Claro, claro, y es que al final, esto es que no te das cuenta, es que no lo sabes. No lo sabes. Como padre quizá no se sabe y por eso tampoco se hace. Cuéntanos qué les dirías a las familias. Eh, bueno, lo que hemos dicho, lo más libre posible, hamacas fuera, todo lo que sea aparatos. Yo sé que claro, la crianza en un movimiento libre es más difícil, lo sé, lo he vivido, pero es que luego compensa, porque te quitas un montón de problemas después. Yo sé que es más fácil dejarles en un parque, o sea, yo lo sé, que es más fácil, pero dejarles lo más libre posible y si se ve alguna alerta, volver a ver qué está pasando. ¿Y qué pasa? Que al final vas a la seguridad social y, bueno, pues es normal. ¿Cuántas veces? Pues es que mete un pie hacia adentro. ¿De dónde viene? Muchísimos pies que meten los pies hacia adentro o vienen del captor ocular. Hay muchas veces que hay un ojo que también va hacia adentro. La boca solo hay una masticación unilateral Claro. o a veces suele ser por un problema digestivo unilateral, un estreñimiento que la gente dice, bueno, pues es que se estreñía desde que nació. Vale, vamos a buscar el por qué es estreñido, porque eso es lo que está generando que el pie vaya hacia adentro. O sea, ¿cuántas veces vienen a mi consulta porque meten un pie hacia adentro y la solución es cambiar la alimentación? O sea, que sin plantillas ni nada. ¿Vale? Entonces, Claro. todo lo que dejar a los pies libres, dejarles trepar, estar presentes, porque obviamente pueden caer, pero intentar que nuestra mente de adulto, con el miedo y la inseguridad, no afecte la de ellos. Porque muchas veces Claro. es esto lo difícil. Es normal, pero intentar que esto no influya. Claro, al final nos crían con el hemisferio izquierdo puro, es decir, nosotros somos, o las escuelas, quiero decirte, las escuelas matan la creatividad, ¿no? Es decir, porque al final, con matemáticas, con no sé qué, contar, entonces al final cuando somos adultos, también es el miedo, no sé, es lo racional todo el rato, es hemisferio izquierdo puro. Entonces, claro, pues todo esto dejarlo a un lado, ir a lo biológicamente más natural, digamos, ¿no? Volvemos a decir, teniendo lógicamente cuidado, o sea, con ojo, pero yendo hacia allí, ¿no? Este sería un poco tu mensaje final. Sí, y sobre todo que sí que me gustaría decir que no hay un cuerpo que esté mal. Digo que hay un cuerpo que está buscando su espacio, está buscando su lugar en muchos aspectos, ¿vale? Que muchas veces, jo, es que mira qué mala postura. No me quedo solo con esa parte estructural, sino que ese niño, ese adulto, está buscando dónde situarse para estar mejor. Y hay veces también que puede ser que el cuerpo esté mal, pero está adaptado a estar así y no hay que tocarlo. Porque Claro. a veces si lo tocamos, lo sobreestimulamos. Que esto también, yo en la consulta intento ser muy honesta y decir, quiero ayudar a este niño, ¿vale? Pero igual no es el momento tampoco de colocarle una plantilla porque le voy a sobreestimular. Vamos a esperar un tiempo y yo esto lo testo también a nivel kinesiológico, a nivel postural. ¿Qué es lo que hay que trabajar primero? Esto, tractor podal, ocular, y para que esa persona, ese niño, se encuentre mejor en su ámbito general.
O sea, sí, a nivel emocional el niño tiene que estar como preparado para, ¿no? Digamos, es decir, pues igual que no sea en una época de exámenes, igual que no sea en un momento de no sé qué, ¿no? Para que sobre todo nos aseguremos de que el cambio que hacemos, porque al final sí que es verdad que se pueden mover ciertas cositas, o sea, que el niño lo asimile en el mejor momento para el niño. Ni con prisas, ni con es que quiero solucionarlo ya, ni es que tal. ¿No? Esta es la idea un poco. No con las prisas del adulto. Exacto, exacto, ¿no? Es que es lo mejor para nuestros hijos, pero igual no es el momento. Y llevo 8 años así y quiero solucionarlo en una semana, que esto al final pasa muchísimo, que nosotros no, o por lo menos creo que nosotros no trabajamos con el ni en packs ni en paquetizados, ¿no? Porque cada cuerpo es único, cada niño es único y cada asimilación es única. Por mucho que tengan 2 niños con el mismo problema, la solución puede ser o el trabajo puede ser totalmente distinto. Y luego que es cuestión de tiempo. Es decir, al final ese patrón durante tantos años ha creado un hábito y hay que romper ese hábito, hay que reestructurar esa nueva carretera, digamos, ¿no? Eso es. Me estoy dando cuenta que es la primera vez que hablo en esto sin hablar casi de calzado respetuoso. Pues venga. Sí, esto cuando hablamos de dejar el descalzo, claro, a veces se puede y tiene que ser por zonas seguras, pero cuando no lo es, hay que utilizar calzado y la gente dice, vale, sí, calzado respetuoso o calzado barefoot. No es solo que sea hablando, ¿vale? Esto sí que quiero que, porque hay mucha gente que ya tiene el concepto, pero aún así hay mucha gente que no, que piensa en blando y ya está. Voy a hacer como unos gestos que son importantes. El calzado debe ser contrafuerte inexistente. Paréntesis, para quien esté en Spotify, que vaya al Instagram o que vaya a YouTube a verlo, ¿no? Vale. Vale. Vale, la puntera debe ser amplia en los dedos, ¿vale? Como la forma de un pato o un elefante. Debe ser la suela fina, ¿vale? Que podamos hacer este gesto y que sea completamente torsionable. O sea, no es solo que sea blanda, ¿vale? Esto es importante. Y luego, no todo el calzado es respetuoso para todos los niños, ni para todos los adultos. Hay que buscar lo que sea respetuoso para cada niño. Mi hija, este es su calzado respetuoso para ella, que es amplio, muy, muy ancho, pero para mi hijo es este, porque tiene el pie muy fino. Si lo hago al revés, o sea, me estoy gastando dinero y estoy pensando que les estoy poniendo calzado respetuoso cuando no lo es, ¿vale? O sea, que cada uno necesita y con adultos lo mismo, porque mucha gente dice, es que me he puesto calzado respetuoso y aún así noto que me oprime. Claro, pues eso es que para ti tienes que buscar una horma más amplia. Que bueno, esto tenéis más información de muchas cosas en mi perfil de Instagram. Cuéntanoslo, Bea, ¿cuál es? @ Es Bea Sánchez Podopostu. Bea Sánchez Podopostu. Pues lo tenemos aquí, lo dejaré en la descripción. Bea, no sé si te queda algo en el tintero por comentar, alguna cosa. ¿Despedimos? Ahora está hablando, pero para sí, otro día, sí. no. La verdad que sí, porque es que al final no nos damos cuenta de la relación que tiene todo. O sea, la vista, el oído, los pies, la masticación, es que no lo sé, las emociones, la postura, todo, el sueño, es decir, El sueño. es impresionante. Es impresionante y luego, pues esto, ¿no? Pues que un niño no coma bien o que tenga una digestión más tal, pues que igual viene de otro lado que no es la comida. Entonces, tener a un... Yo siempre se lo digo a los padres porque me dicen, ostras, ¿y qué hago? Y qué no sé qué. Fíjate de una persona. Esa persona que veas, que me da igual de qué ámbito sea médico, te toque el tema de a nivel alimentación, a nivel pues, posturología, a nivel desarrollo infantil, lo que quieras. Pero esa persona que a ti te guste, que trabaje con tu hijo como tú quieres, que piense como tú piensas, no sé qué, a partir de allí, que él te guíe un poco y que él te derive. Porque creo que profesionales como nosotros, que al final estamos en un mundo que, pues bueno, que ver a un niño desde el origen y desde el centro y verlo como un niño y mirarle a los ojos, sinceramente creo que hay pocos. Ya nos preocupamos nosotros de tener un núcleo de trabajo, un equipo de trabajo, esté donde esté, con un pensamiento muy similar al nuestro. Por lo tanto, dejemos que ese mismo profesional que nos está ayudando con X nos derive ahí.
Y fiémonos de eso, porque si empezamos a mirar de todos lados y de tal, trabajemos con quien trabajemos, pero si empezamos a mirar de todos lados nos vamos a perder. Eso es lo que yo siempre digo, fíate de uno y que ese uno te derive. Eso sí, hay que encontrarlo. Que ese ya es otro problema. Pero bueno, para eso hacemos estas cosas. Pues muchísimas gracias a todos. Recordad que para nosotros es imprescindible mirar a los niños a los ojos, acordarnos de que sobre todo los síntomas son las pistas, pero las causas que causan esos síntomas son las que hay que trabajar. Recordad también que hay muchas de las cosas que no se pueden decir en redes, yo las digo por email. Podéis apuntaros gratis y desapuntaros también gratis en centrobrito.com/email. Bea, pues nos despedimos. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias por estar en el podcast, espero que sea la primera vez pero no la última. Y lo dicho, seguid a Bea en redes y la tenemos en Valladolid. Y algunos días en Bilbao, Valladolid. En Bilbao. Perfecto. O sea que escribidla, que siempre contesta. Siempre. Muchísimas gracias. Venga, a ti. Hasta luego. Chao. Chao. Espero que este episodio con Bea os haya gustado. Y lo dicho, nos vemos dentro de 2 miércoles. Hasta entonces, cuidaos mucho. Hasta luego.